Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes en la pantalla de C5N como cada martes a las 22. Gracias también a Gustavo Silvestre por la gentileza de siempre. Hoy efectivamente te vas a enterar de algo que hacía un mes que estabas esperando saber. ¿Qué hay detrás del fajo? Detrás de ese sobre con $10.000 que se olvidó un ignoto funcionario del Ministerio de la Producción llamado Rodrigo Sbarra, un hombre que escalando de a poquitito llegó a convertirse en mano derecha de Pancho Cabrera, el Latin Lover, como le decía Mauricio Macri, por bueno, su habilidad en las revistas del corazón, su asiduidad en Punta del Este, en la noche, en los boliches, demás. Pero este fin de semana largo, estuvimos pendientes de algo que va a definir el futuro de la Argentina por los próximos años, la renegociación de la deuda. Después de que la semana pasada Martín Guzmán se anotara un poroto con esto de que el Fondo Monetario respaldó la visión oficial de que la deuda es insostenible, bueno, llegó la cara amarga del Fondo Monetario. En una reunión con Cristalina Georgieva se encontró el ministro Martín Guzmán con que el fondo no cambió tanto como parecía la semana pasada. El fondo, en el fondo, es el mismo. Es el mismo de siempre. Y hoy vas a escuchar de boca del director gerente previo a Christine Lagarde, de un hombre que hace 6, 7 años ocupaba el trono de esa institución, un tipo muy importante para el mundo de las finanzas, hablar en primera persona sobre el Fondo Monetario. ¿Qué podemos esperar del Fondo Monetario? Es como dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner, que debería hacer una quita el Fondo Monetario. Bueno, segundos nada más de lo que conversamos por Skype con este hombre, con John Lipsky, durante este fin de semana. Escuchá, segundos nada más de la entrevista que vamos a compartir después. Resources the fund has available to lend come from its own member countries. And the essential nature of that funding is a revolving fund. If there were haircuts over time, then the possibility exists of dissipating the value of the resources that have been supplied by other member countries. And under the fund's practice and rules, that has not been permitted in the past. And I would not expect that to be permitted at this time. Lo crucial, lo que está detrás de esto es lo que te vas a enterar en un ratito nada más. Por eso nuestro hashtag de hoy es detrás del fajo. ¿Qué hay detrás del fajo de $10.000? Míralo, así. Es más o menos, como te decía hace un rato, lo que gana al año alguien que por mes se lleva 50, 60 mil pesos a su casa. Esto es lo que se olvidó. Imagínate la que tenía. Lo que se olvidó este funcionario en su oficina del Ministerio de la Producción en instantes con Noé Barral Grijera. Pero el Fondo Monetario, la quita, la deuda, va a ser tema de esta noche en Brotes Verdes y vas a escuchar el testimonio de John Lipsky que escuchabas recién. ¿Puede haber quita del fondo? ¿Debería ser una autocrítica? ¿Puede haber un refinanciamiento tal que permita a la Argentina sacar la cabeza del agua? Bueno, vamos a hablar esto también con Claudio Lozano en instantes acá en Brotes Verdes. Claudio Lozano, director del Banco Nación, pero además uno de los economistas más críticos de la deuda aquí en la discusión argentina. Me parece valiosísimo lo que está ocurriendo dentro del gobierno, incluso con una discusión con posiciones distintas respecto de qué hacer con la deuda, con este problema cíclico recurrente en la Argentina. Pero no porque haya un problema cíclico recurrente no deberíamos reparar en algo que puede llegar a ser un problema nuevo. Este fin de semana largo también escuchamos a la Organización Mundial de la Salud decir que nos preparemos para una pandemia con el coronavirus. ¿Y saben qué creo yo? Que más allá de lo letal que sea el coronavirus, más allá del impacto en lo más importante, por supuesto, que son las vidas humanas, el impacto económico va a ser, y me atrevo a decir, ya es gigantesco. El coronavirus y la psicosis colectiva que se apropió del mundo en estas últimas semanas está atacando el corazón del capitalismo contemporáneo, que es la división del trabajo, las cadenas globales de valor. Basta tener relación con cualquier industrial argentino para saber que las máquinas que usa la industria argentina son chinas y que también los insumos en buena medida de la producción argentina son chinos. Ataca el coronavirus el corazón
del nuevo capitalismo de los últimos 30 años. Pero además, no solo ataca geográficamente en China, ataca a esas cadenas globales de valor en las cuales Argentina está enganchado también. Un viento de frente que quizás no nos esperábamos, es el que asomó en estas últimas semanas, y yo creo que me atrevo a arriesgar, quizás prematuramente, que la corona crisis puede ser más grave todavía que el coronavirus. Pero esta noche, además del fajo, vamos a hablar de las macrimillas. Acompáñame, Ale. Esto, el avioncito que te mostraba la semana pasada, puede ser un medio de transporte, el más eficiente que ha logrado la humanidad hasta ahora, o puede ser una máquina de hacer negocios, una máquina de currar. Este avioncito que, bueno, forma parte de una flota que ahora se pretende recuperar, de una política de vaciamiento muy deliberada. La semana pasada te enteraste, se usó para regalarle 10 millones de dólares a un banco privado nacional, al Banco Galicia, que a través de los puntos Quiero regaló a su vez las millas, todo a costa de todos nosotros, del erario público, de esta compañía estatal, la compañía aérea de bandera. Hoy te vas a enterar de que además de haber regalado esos 10 millones de dólares, contrataron una consultora para hacerlo y le pagaron otros 120 millones de pesos. Está todo documentado. El delito de guante blanco es así. Tiene documentos. Claro, lo que hace falta es que paguen sus responsabilidades los que estuvieron allí, los que en nombre nuestro regalaron la nuestra. Esta noche en Brotes Verdes la investigación principal la lleva Noelia Barrali Dijera y te cuenta qué hay detrás del fajo de Rodrigo Esbarra. Era poco más que un cancherito de Twitter. Este señor ocupó un puesto de segunda línea en el Ministerio de Producción de la mano de Pancho Cabrera y ahora es eje de una de las investigaciones que más preocupa al macrismo. Buenas noches, Noé. Muy buenas noches, Ale. Déjame arrancar este informe contándole a nuestra audiencia que esta investigación que vamos a presentar hoy surge de 5 fuentes distintas. La información fue contrastada con 5 fuentes independientes entre sí, que le consultamos a Rodrigo Esbarra si quería dar su versión, su explicación sobre los hechos, sobre los papeles que vamos a mostrar esta noche. Prefirió no hablar, pero tengan la certeza de que esta información fue muy chequeada y por supuesto vamos a arrancar mostrando el lugar que dio origen a todos estos hechos, ¿no? El lugar que dio origen a que empecemos a indagar un poco detrás de la figura de Rodrigo Esbarra. La cajonera. Exactamente, la cajonera a donde se encontró este fajo con los 10.000 dólares. Es esta exacta cajonera, está hecha en la gráfica con algunos recursos, pero es la cajonera original. Detrás del último cajón, del tercer cajón, apareció este sobre con los 10.000. Detrás. ¿Viste cuando en el cajón de las medias se te cae un par para atrás? Estaba pensando en eso. Exactamente así. O sea, fue un olvido real. Real. No es que fue plantado. Bueno, de hecho, la secretaria, que fue uno de los primeros testimonios que recogió la justicia, dijo que era cuestión reconoció que era su letra la que estaba escrita en el sobre, que Rodrigo Esbarra estaba pagando un terreno en Nordelta en cuotas, que muchas veces se pagaban así, de esta manera, las cuotas, con sobres, con dólares en efectivo, y por esto es que el fiscal Gerardo Policita lo imputó a Rodrigo Esbarra, quiere decir, abrió una investigación sobre él bajo la posibilidad de que haya cometido lavado de dinero, ¿no? Noé, ¿dónde estaba esta cajonera? ¿En qué lugar geográfico, en qué oficina pública, en qué repartición? Estaba en el Ministerio de Producción, en la sede que está sobre Paseo Colón, y acá estamos viendo las medidas de seguridad para entrar a la oficina donde estaba la cajonera. Ahí veías una cámara de seguridad, ves ingreso con huella dactilar, todas cuestiones que no son habituales en oficinas de reparticiones públicas. La primera puerta que tenés que franquear para entrar a esta oficina, una segunda puerta aparece
Y en cuanto se abra esta segunda puerta, vamos a ver lo que hay en el interior. Una oficina dentro de todo normal, en el sentido de que tiene un televisor, computadoras, pero aparecen algunos detalles extraños, como por ejemplo lo que vas a ver ahora, bueno, la cajonera, ni hablar, con los $10.000 olvidados. Y este tipo de muebles que adentro escondían algunas otras cosas. Esa ventana que ves ahí da a la avenida Paseo Colón, es esta sede del Ministerio de Producción. La heladera adentro del mueble. Bueno, un refrigerio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La ventana me parece que es elocuente porque da cuenta de que está en el corazón mismo del poder. Mira, ahí el edificio Libertador. Exactamente. En el corazón mismo del poder. Media cuadra de Casa Rosada. 20 metros, sí. Absolutamente. Una cosa impresionante. Linda oficina, hasta allí, bueno, nada, algo normal en edificios públicos. Quizás un poco más de confort, ¿no? Subsecretario de Coordinación era Rodrigo Sbarra. Ahí está la cajonera. Este es el lugar a donde se hallaron los $10.000. Exactamente. Este es el lugar a donde, bueno, esto que estamos mostrando hoy acá estaba presente. Es un fajito así, ¿eh? Y puede haber sido olvidado, porque claro, es como dice Noé, cuando entras a meter muchas cosas en un cajón, esta cajonera es una cajonera de cadena de productos hogareños. Sí, ármelo usted mismo, digamos, ¿no? Sí. Claro. Así que tampoco es que, bueno, ahí hubo una filtración y es posible que esto efectivamente haya quedado ahí abajo. A partir de la aparición de estos $10.000 es que muchos de nosotros, muchos colegas, empezamos a mirar las declaraciones juradas de Rodrigo Sbarra y aparecen ahí algunos saltos patrimoniales llamativos. Déjame mostrarte cómo evolucionó el patrimonio declarado públicamente por Rodrigo Sbarra entre 2014 y 2019. ¿Esto qué es? ¿Millones? Esto es millones de pesos. Ok. Arrancamos 2014 con $1 millón de pesos, 1.169.000 pesos. Y ahí se da el gran salto adelante, diría Mao. Exactamente. El gran salto es entre 2017 y 2018, que pasa de 4 millones, casi 400.000 a 28.700.000. En este salto patrimonial, por supuesto que declarado hay una explicación, él lo justifica con la donación de un departamento. Ajá. Pero si empezás a mirar la declaración jurada, hay algunas cosas que ya te llaman la atención. Por ejemplo, el terreno de Nordelta que supuestamente estaba pagando, que la secretaria declara, no está declarado. ¿Por qué? No aparece en la declaración jurada. Pero si él al defenderse esgrimió eso como defensa, ya está, perdió de entrada entonces. El que sí aparece declarado es un terreno en Navarro, 2 terrenos en Navarro. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde es Navarro, perdón? Provincia de Buenos Aires. Ahora te la voy a mostrar en el mapa donde queda exactamente, casi en el centro de la provincia de Buenos Aires. A ver, Rodo. Y ahí quiero que veas lo que hay en este momento en esos 2 terrenos de Navarro. Ahí está el departamento, el municipio de Navarro. Ah, bien, bastante alejado, un destino campestre. Y mirá lo que hay en este momento en esos 2 terrenos de Navarro en la provincia de Buenos Aires. Esta es la vista desde afuera, ya es impactante. Pará, esto se lo hizo un pibe de menos de 40 años, porque tiene esa edad, Sbarra, ¿no? Sí. Es un pibe que tendrá 38, 39, no sé, algo así. Esto se lo hizo, además de que está en un baldío, supuestamente, ¿no? Bueno, la declaración jurada solo declara 2 terrenos por 750.000 pesos. Dice que cada uno de los terrenos los tiene en su poder al 50%. Impresionante. Pero llama la atención. Sí, claro. Bueno, habían trascendido, creo que una foto de esta propiedad. Nunca había visto en esta perspectiva el video nada, es impactante, imponente. Es muy, muy imponente la construcción y cuando la ves desde arriba, mira, ahí tenemos la imagen aérea. ¿Podés congelar ahí? ¿Podés congelar ahí, Rod? Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Bueno, ahí hay obras, todavía se ven obras. Todavía están en obra, sí, claro, los vecinos cuentan que todavía están en obra. Estos son, vos decís, cuando te referís a 2 terrenos es porque
están estos dos, el construido totalmente y el que está al lado. Exactamente, están declarados así, están declarados por separado. ¿Esto es barrio privado o así nomás en Navarro? Es una zona linda de Navarro, pero es en Navarro. Bien, bien. Bueno, impactante. Se ve que empezaron a usar porque la pileta ya está en uso, ¿no? Pero hay ambiciones de crecimiento. Déjame mostrarte porque vos me podrías decir, bueno, capaz se la empezó a construir antes de ser funcionario. Sí. Podría ser que con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Déjame mostrarte el mapa de la evolución anual de cada una de estas etapas de la construcción de esta casa. Está un poco oscuro, pero con esfuerzo A ver, se ve. ponelo a pleno. Fíjate si a pleno lo ves mejor ahí. En 2015 se ve claramente el terreno pelado, Baldío. sin construir. Sí. En 2017 solo la pileta y una navecita. Y aparece, y ya en 2019, que es lo que vimos hoy, lo que vimos recién, la construcción Ahí estaban los brotes propiamente verdes. dicha. Estaban ahí los brotes verdes. Ahí lo está acercando, mira, mira. Esto es impresionante, impresionante. Noé, esto, bueno, llama por supuesto la atención, indigna, a uno lo hace pensar un montón de cosas sobre la justicia y la vida, pero vos avanzaste mucho sobre el cómo la hizo, ¿no es cierto? Hay que ver algunos otros detalles que surgen de la lectura de las declaraciones juradas de Rodríguez Barra. Son declaraciones juradas públicas porque justamente era funcionario público. Hay un nombre clave en estas declaraciones juradas que es una empresa que se llama Arquigreen. Ajá. Y cuando empezás a mirar adentro de Arquigreen aparece otro nombre clave que es el de Claudio Jiménez. En el boletín oficial figura este detalle de Arquigreen: la cesación del mandato de Rodríguez Barra y de Celia Margarita Pérez, y el reemplazo por Clarisa Camachi, que es la pareja de Rodríguez Barra, la madre de sus hijos, y por Claudio Jiménez. Es decir, en 2017, en enero de 2017, Esbarra sale de Arquigreen, que es una sociedad que tiene declarada en su declaración jurada, y aparece este señor Claudio Jiménez. ¿Quién es Claudio Jiménez? Te lo presento si querés. Es este señor es Claudio Jiménez. Ajá. Déjame mostrarte además... Otro pibe joven, ¿no? Relativamente. Absolutamente. Y déjame mostrarte además otro dato llamativo, porque una venta de acciones, siempre hablando de esta empresa, Arquigreen, y tenemos aquí el documento de Claudio Jiménez vendiéndole las acciones a Rodríguez Barra. Es decir, Jiménez entró en reemplazo de Esbarra y luego salió y fue también reemplazado por Esbarra. Siempre se da como este mecanismo de ida y vuelta entre ellos dos. ¿Sabes por cuánto dinero le compró las acciones? No. Te lo muestro acá, mira. 2.000 pesos. ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me estás diciendo? Era una oportunidad. No es. Dale. 2.000 pesos. Inmediatamente después de esto, Jiménez presenta su renuncia de puño y letra a justamente la empresa Arquigreen. También es un papel que tenemos para mostrar. Yo sé que el testaferrismo es muy difícil de probar judicialmente, pero tiene 4 patas. Mueve la cola, ladra ostensiblemente, señor juez. Déjame marcarte además la fecha de la renuncia de Claudio Jiménez a Arquigreen. Porque el 17 de octubre de 2019, las PASO ya estaban jugadas. Ajá. Las generales estaban a punto de ocurrir y medio que era un resultado cantado. Sí, claro. Que Mauricio Macri iba a perder la 10 elección días antes de la presidencial. elección. 10 días antes de la elección general del año pasado. Este hombre, Claudio, ¿cómo se llama? Claudio Jiménez. Claudio Jiménez. ¿Le sirvió para algo más a su amigo Rodríguez Barra? Mira, tenemos su recibo de sueldo porque Claudio Jiménez además figuraba
como trabajador del INPI. El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Sí, lo conozco bien, esa es donde se registran marcas y patentes. ¿Y dónde está físicamente? En el mismo lugar que el Ministerio de la Producción. Exactamente. Ah, muy amigos entonces. Decime, bueno, está bien, ganabas 50 y pico de lucas. 56.000 pesos en mayo No le movió la aguja los 2.000 que le cobró. No creo, no creo. Este hombre, Claudio Jiménez, tiene una variopinta realización de compraventa de terrenos, automóviles, acciones. Mirá. Déjame mostrarte solamente la escritura de la compra de un terreno de 7 hectáreas en Hudson. Acá tenemos la escritura, ahí ves, venta a favor de Claudio Daniel Jiménez. Ajá. Y en el siguiente destacado aparece justamente la cantidad de hectáreas, 7 hectáreas. Mirá vos, con un sueldo de 50 lucas de bolsillo del Instituto de Propiedad Intelectual. ¿Será que sacaron buenos créditos UBA estos muchachos? Puede ser. Porque no me explico cómo ganando esto. Bueno, salieron favorecidos, qué sé yo, hay gente que la ve, ¿no? Que hace bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la investigación? Porque imagínate que esto abre la puerta a un montón de otras cuestiones relacionadas con estos nombres y con otros nombres también que aparecen mencionados en varios de estos papeles que te estoy mostrando. Me dijiste que hay autos también a nombre de esta sociedad. Bueno, déjame mostrarte cómo sigue porque no es Arquigreen. Hay otras 2 empresas vinculadas a Jiménez. Una es Desarrollos Digitales Globales y la otra es Depuración General Sustentable. En estos 2 casos hay autos importados, autos de altísima gama, Mercedes-Benz, a nombre de estas sociedades que presuntamente, según me contó un testigo, uno de esos autos era utilizado por Rodrigo Esbarra. Mira vos. A nombre de esta empresa que está vinculada con Jiménez. Hay investigaciones también sobre los reiterados y sistemáticos viajes al exterior y sobre todo con los viajes a Paraguay. Interesante. Bueno, seguramente todas estas pistas le sean muy útiles a la justicia. Mostralo a pleno, a Esbarra, que hay mucha gente que no le conoce la cara. Mostralo a pleno, que yo voy a buscar otro elemento. Ahí está, es la investigación de esta noche de Noelia Barral Grijera. Gracias, Noé. Un placer. Brillante, brillante. Es muy impactante ver esto y la verdad solo la impunidad y la sensación de que esa impunidad va a durar mucho es la que hace que uno, bueno, utilice un Mercedes para llegar a un lugar que está declarado como un baldío y que en realidad alberga esa mansión con esa alameda, esos pinos detrás, ese aro de básquet. Es todo muy, muy ostentoso, realmente de muy mal gusto. Ojalá la justicia actúe, francamente. Hay gente que se ve mucho más impactada cuando ve esto, cuando ve el fajo que cuando le contamos que a los socios de Macri en las autopistas les regalaron 540 millones de dólares, que son como pero así como 500 pibitos de 10 años de altura de estos dólares. Bueno, lo que pasa es que a veces no verla a uno no le permite aprender en su totalidad lo que ocurre. En este caso se ve, en este caso se vio. Así que está claro que, bueno, esto ocurrió. En instantes nada más, el otro curro que destapamos acá la semana pasada, el curro de las macrimillas. Quédate porque te vas a enterar cómo además de regalarle 10 palos verdes a un banco, le pagaron 120 palos pesos a una consultora para hacerlo. Acá en un ratito, mira, lo dejo al lado del brote verde. Claudio Lozano. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por venir esta noche. No, faltaba más. Estamos transitando un momento decisivo para la economía. Estas cosas, bueno, nos hacen reflexionar también, ¿no es cierto? La semana pasada estaba en esa silla Cristiano Ratazzi y me dijo que no le impresionaba un caso como el de las millas, casos como estos, que para él, si no había un bolso de por medio, bueno, no tenía el mismo... Esto no es corrupción. Notable, Parece que no. Notable.
Así es. Bueno, estamos en un momento crucial en la discusión con el Fondo Monetario y ahora, y te lo pregunto a vos que ahora sos funcionario, pero que mantenés tu perspectiva crítica sobre la deuda. Soy integrante del directorio del Banco Nación. Exacto. Me parece que algunos en el gobierno se ilusionaron con que el Fondo Monetario cambió la semana pasada cuando le dio la razón al gobierno. ¿Cambió el Fondo Monetario? Yo creo que no. En todo caso, lo que hay es un contexto donde el Fondo Monetario está apretado. Apretado porque puso un crédito enorme en la Argentina. Apretado porque le salió todo mal. Y apretado porque ciertamente violentó su propio estatuto. O sea, en realidad las razones están todas del lado argentino en la discusión con el fondo. Así que en ese sentido me parece que esa es la situación en la que estamos. No me parece que haya ningún cambio sustantivo. De hecho, cuando uno mira la declaración última, La del sábado, en donde el fondo reconoce lo obvio, que es la insostenibilidad de la deuda argentina, en realidad lo que dice es que el superávit fiscal necesario para llevar adelante el pago de la deuda sería imposible en términos políticos y económicos, cuando en realidad el problema no es el superávit fiscal. El problema es la balanza de divisas, el problema son los dólares que la Argentina debería garantizar para poder afrontar el endeudamiento y al mismo tiempo poner en marcha la actividad de la economía. los voy a regar acá los dólares, Lozano, porque además, si no, parece que no tuviéramos. Le quiero dejar al fondo una imagen como de qué hay, ¿no? Para que se acerque. Lo vamos a dejar acá. Además, para que no se asuste mi mujer, que me dijo, cuidado con esa plata, es de cotillón, mi amor. No te preocupes. Argentina necesita dólares para reactivar y la deuda se paga en dólares. Ese es el problema central, no es el tema del superávit fiscal. Y la visión del superávit fiscal sigue siendo la visión ortodoxa, o sea que no hay cambio sustantivo en ese sentido. Por eso es que creo que luego de este aval que el fondo le dio a la Argentina, Argentina tiene el respaldo del fondo y un contexto mundial que vos mencionabas, que más allá de que es complicado en términos de los efectos de adelante un proceso de recesión que se venía en la economía mundial, todo el proceso del coronavirus, me parece que le brinda mejores condiciones para la negociación a la Argentina en materia de deuda. ¿Sí? O sea, sí, creo que los bonistas van a estar menos exigentes en un contexto mundial de caída brutal de las bolsas, de situación recesiva, de vuelo a la calidad, de caída sustantiva de las tasas de interés. Me parece que en ese sentido Argentina tiene buenas condiciones y tiene el aval del fondo y por lo tanto la quita sobre los bonistas debería ser todo lo importante que pudiera ser. Le pregunté esto a John Lipsky, que vos lo conocés, Claudio, fue el director gerente del Fondo Monetario antes que Christine Lagarde. En realidad estuvo como 6 años como subdirector gerente. En general los norteamericanos ocupan ese lugar, el número 2, el primero está reservado a un europeo. Y le pregunté por varias cosas. Bueno, lo de la quita ya escucharon. Él dice, no está en las cartas directamente la posibilidad de una quita con el fondo. Yo le pregunté en este segundo tramo, ¿no hubo países a los cuales en 2005 les condonaron el total de la deuda? ¿No hubo 20 países a los cuales efectivamente el fondo les dijo, deje, usted no debe nada? Esto respondió. But that was under the basis in which the member countries donated money to provide that relief, not out of the fund's own resources. And in fact, there are cases, as you may know, there are cases of countries running arrears to the fund. And in those cases, to clear those arrears has required donations on the part of, and this is of course for the very poorest countries in the world, has required donations on the part of other member governments. But I wouldn't expect under these circumstances, Argentina wouldn't expect to be treated as the same terms of the very, very poorest countries in the world. Ustedes disculparán la rusticidad de la técnica, pero fue una conversación urgente que tuvimos este fin de semana. Están viendo el testimonio de un tipo poderoso realmente en el esquema de poder financiero internacional. Le pregunté también qué puede esperar entonces, si no puede esperar esa quita, ¿qué puede esperar Argentina de las negociaciones con el fondo en el tercer tramito de respuestas? Esto decía Lipsky. Program
program could be a standby arrangement, as the current program has been, or perhaps an extended fund facility that allows some greater time for the period of economic policy adjustment, but in general would be expected to support rather stronger economic measures, but that would provide somewhat longer repayment periods than a standby arrangement. So there is some flexibility, but to expect a haircut, in other words, a reduction of the value of the debt to the fund, I think is not in the cards. Claudio Lozano, decía John Lipsky que lo que podemos esperar es un nuevo acuerdo stand-by o un acuerdo de facilidades extendidas. ¿Es así? ¿Solo eso en el menú? Argentina no estaría en condiciones de tomar un acuerdo de facilidades extendidas, ni ningún acuerdo que implique condicionalidades en materia fiscal o de reforma laboral y provisional con las características que siempre ha planteado el Fondo. En el marco político que tenemos hoy, con el gobierno que gobierna hoy, ese tipo de condicionalidades no tendrían que existir. ¿Qué clase de condiciones son? Bueno, ¿qué exige el Fondo para un acuerdo de esos de facilidades? Bueno, básicamente las mismas que estuvieron planteadas en el acuerdo con Macri. El planteo de la necesidad de una reforma previsional, que en la práctica lo que quiere decir es subir la edad jubilatoria, que implica bajar la sustitución, digamos, la tasa de sustitución del haber respecto al salario. O sea, que represente menos por ciento del salario que se gana. Y una reforma laboral que concretamente implica seguir bajando la protección de los trabajadores a la hora de las relaciones laborales. Ese tipo de estrategias hoy en la Argentina me parece que ya se demostró en la etapa de Macri que no tenían perspectiva, me parece que en este contexto la tienen y menos. Permitime, Claudio, compartir dos tramitos más. Le pregunté si el Fondo tenía que hacer una autocrítica de lo que hizo con Macri, sobre todo por el resultado del programa que ellos mismos empujaban hace 6 meses y que ahora dicen estalló por el aire. Este hombre, repito, el Fondo Monetario no concede entrevistas a medios argentinos. Solamente desde que firmamos ese famoso acuerdo de Macri con Lagarde, solamente le dio una entrevista a un periodista que hinchaba por el gobierno anterior. Se la dio Christine Lagarde a Jorge Lanata. No le repreguntó nada. Después de eso no hubo otras entrevistas. Esta es una de las pocas voces que vos vas a escuchar, por lo menos de un ex capo del Fondo Monetario. ¿Tiene que hacer autocrítica el Fondo por lo que hizo con Macri? Esto decía Lipsky. The program went off course, obviously, for a host of reasons. And as I say, hence the IMF has released a very clear statement this week that not only is the program off course, but the debt, as part of that, the current debt is unsustainable. But the reason... So it's a clear message. Yeah. It's a very clear message that a new program will have to require a restructuring of the external debt. Es lo que acepta como máxima autocrítica un ex capo del Fondo Monetario. Cuando él dice que no está en las cartas la quita, quiere decir, está diciendo que no está en los estatutos del fondo. Y en realidad el problema, uno de los problemas centrales del acuerdo y del fracaso del acuerdo y del desastre producido en la Argentina es que el fondo no cumplió con su propio estatuto. El fondo puso 44.900 millones de dólares y se fugaron 36.000 millones de dólares cuando el fondo tiene prohibido prestarle a países en situación de fuga de capitales. Sobre esto le pregunté, Claudio, le pregunté si no debió haberle dejado de girar dinero al gobierno de Macri cuando veía esto que decís vos. Esto respondió. I haven't examined in such detail, but I assume it's often the case in situations, and especially in very difficult situations, not everything can be controlled and predicted with complete accuracy, and hence the fund typically has to have some flexibility with regards to judgment about the program and an adjustment about the technically the performance criteria or the exact detail of the program to be supported. I couldn't comment really in an intelligent way or an informed way
on whether the program disbursements from the program should have been suspended earlier or not. But that's where we are. And as I say, the fund has now made a very clear statement about the current circumstances. Dice, el Fondo Monetario es flexible a la hora de evaluar los criterios de performance, cómo le está yendo a un programa. Esto lo dice ante la pregunta de si no debió haber dejado de enviarle dinero a Macri. Cuando respondió esto, la repregunta, bueno, era cantada. ¿No fue demasiado flexible con el gobierno de Macri y demasiado poco flexible ahora, que dice que quiere aplicar a rajatabla ese estatuto que no le permite hacer quitas? Esto respondía el ex jefe del Fondo Monetario. That certainly wasn't reflected in the statement from the meeting of the managing director and Minister Guzman yesterday. I thought that the statement was quite a positive one. That there's been a positive engagement, and I assume there's been some discussion between the managing director and the minister about the kind of program that is viewed as necessary on both sides, and the language was quite positive. Bueno, ahí está, dice que no fue demasiado flexible y que señalar las inconsistencias del fondo no es una buena manera de empezar la discusión. Alega ignorancia en realidad, alega ignorancia, no está en condiciones de saber si la suspensión de los desembolsos hubiera sido positiva o no. Digo, lo que está claro es que el fondo tuvo una primer muestra en la etapa Sturzenegger de la fuga de capitales. No le alcanzó con esta, la puso en marcha después, volvió a tener la fuga y sistemáticamente le volvió a dar mecanismos a Macri para que pudiera sostener la orgía especulativa en la Argentina y en donde, por lo tanto, los dólares que ingresaban, para hacer la cuenta bien, entraban 44.900 del fondo, salían 36.000 y Argentina pagaba 28.000. Es decir, Argentina tenía fondos propios para poder pagar porque el ajuste había sido tan brutal que podría no haberse endeudado. Esto es lo que ellos, cuando uno discute con un macrista, un ex funcionario, de repente dicen, ¿qué? Entonces vos no querías deuda, entonces querías más ajuste. No, el ajuste fue brutal y encima fue al divino botón, porque ni siquiera el ajuste brutal sirvió para evitar el default. El propio Macri terminó en el default porque casualmente los dólares que se concedieron por el estancamiento y la recesión brutal de la Argentina se terminaron fugando en el marco de la orgía especulativa. Claudio, ¿es tan negativo que Argentina diga, señores, no se puede pagar esta deuda en caso de que la oferta que haga Martín Guzmán ahora en 2 semanas no sea aceptada por los acreedores? ¿Es tan grave el cuco del default? No, yo creo que, me parece que el cuco del default es un problema para los acreedores. Y creo que en todo caso el gobierno ha elegido un camino que es la idea de nosotros mantenemos una actitud de buena fe, pagamos mientras negociamos y en todo caso va llevando las cosas al punto que en todo caso debería dar como resultado la suspensión de los pagos. Si esto no ocurre, yo no tengo la menor duda de que no hay ninguna otra alternativa que suspender pagos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no hay reactivación económica en la Argentina y la estrategia, lo que explica la existencia del gobierno de Alberto Fernández hoy en nuestro país es que este es el gobierno que puede reactivar la economía y sacarnos del pozo donde lo puso Macri. Consecuentemente me parece que ahí no hay mucha duda. El problema del default es el acceso al mercado financiero internacional. Argentina ya lo tiene vedado. O sea que ese costo ya está. No hay ningún otro costo. Todas estas fantasías respecto a los problemas del comercio exterior, Argentina estuvo en default entre el 2002 y el 2006. Bueno, lo que dicen es que en ese momento, como la soja estaba tan cara, era más fácil prescindir de ese financiamiento internacional. ¿No es así? Casualmente, con más razón, como hoy la soja está más barata, es más difícil que la Argentina pueda afrontar. En aquel momento, en la salida virtuosa que tuvo la experiencia posterior a la convertibilidad y en donde terminó Néstor Kirchner haciéndose cargo de la gestión de la Argentina, hubo 2 razones centrales que de alguna manera fueron el motor de la salida. Uno, la suspensión de los pagos y otro, los precios
de la soja. Hoy los precios de la soja son más bajos, consecuentemente es más necesaria la suspensión de los pagos para que la Argentina pueda reactivar su economía. Claudio, compartamos el último tramito de la entrevista con John Lipsky. Le pregunté si no debería asumir justamente algo de culpa el Fondo Monetario por el fracaso del programa de Macri, que apoyó el Fondo Monetario. Yo me atrevo a decir que diseñó también el organismo de la calle 19, pero las formalidades hablan de que no, de que los países son propietarios de sus programas y que el fondo los apoya. Da igual, ¿no? Esto respondía. If you go back to the original documents, I would say you could look at the, in July of last year, the latest, what they call the consultation report, or the Article 4 report on Argentina, stated very, very clearly that the program was subject to very substantial risks, and that there were lots of reasons for thinking that it could go off course. And those, I would say, most of those risks seem to have come to pass. So it wasn't simply a matter that the fund thought that there was no risk to the program and has been completely shocked and surprised that there have been difficulties. It was very clear from the outset this program contained substantial risks on various kinds, including the economic situation, both internally and externally, the problems that could ensue if there was a loss of confidence among investors, and all of those things have essentially occurred. So simply to say, well, the fund has made big mistakes, I think is not necessarily a terribly productive way to begin the discussion. This situation is different in many dimensions than it had been, and one of them was very much a loss of investor confidence in the current circumstances that needs to be addressed. Podría resumirse en una frase del expresidente, ¿no? Pasaron cosas, Lozano. Me parece que lo que no se dice es que la razón por la cual el fondo prestó lo que prestó y por la cual este señor además, o mejor dicho, los representantes de los Estados Unidos en el fondo tuvieron la definición que tuvieron, pese a una oposición importante a darle ese crédito a la Argentina, no fue por razones de orden económico, sino de orden geopolítico. Había una decisión política del gobierno de Trump de sostener a su aliado en desgracia, que era Macri, y de garantizar la reelección de Macri. Esa es la explicación de fondo de lo que fue el acuerdo con la Argentina. Eso explica la magnitud de un crédito que de otro modo no hubiera existido, y eso explica por qué se violaron todos los estatutos que había que violar y por qué, digamos, la misión que estuvo recientemente en la Argentina desautorizó todo lo que dijo la misión anterior. Por lo tanto, digo, todas las argumentaciones son excusas. Las razones hubo otras. Lo que sí me parece que esto indica es que hay un punto que la Argentina sigue postergando, que es el tema de la investigación del endeudamiento en la Argentina. ¿Te parece que puede prosperar eso bajo el gobierno de Alberto Fernández? Ojalá que sí. Creo que es imprescindible. Creo que es imprescindible por varias razones. El ministro Culfas, por ejemplo, dijo que de ninguna manera puede desconocerse la deuda porque solo se puede aplicar eso. La investigación no supone desconocer, supone definir qué parte del endeudamiento es lícito y qué parte no. No es un a priori de desconocimiento, es una definición de qué cosas se hicieron en el marco normativo de la ley de la Argentina y cuáles no. Bueno, Cristina Kirchner también habló de esto. De hecho, además, porque aparte en la Argentina... Pero perdón, solamente vos, como director del Banco Nación, y Cristina Kirchner, Cristina Fernández como vicepresidenta de la Nación, han hablado desde voces oficiales importantes, de distinta importancia, vaya así, distinta a la de un vicepresidente que un director de la Nación, pero han hablado de investigar la deuda. Los demás parecen soslayar esa posibilidad. Pero yo creo que hay muchos realmente dentro del Frente de Todos que tienen esta idea. Creo que Fernanda Vallejo también lo planteó en el Parlamento, creo que Itay Hackman también lo planteó. Me parece que, digamos, la investigación permite varias cosas. La primera cosa que permite es ver quiénes son los que se beneficiaron del endeudamiento. Y eso no es un tema menor, porque a la hora de pagar es importante que paguen más aquellos que sacaron de la deuda jugo. Y ciertamente permitiría equilibrar las cargas a la hora de los pagos, que si esto no existe, termina cayendo sobre el presupuesto nacional. Al margen de esto de investigar la deuda, que me parece súper interesante, Claudio, ¿vos creés que el Fondo Monetario puede poner algo más
independientemente de lo que dijo Lipski en esta entrevista exclusiva con nosotros? Mira, en principio, como vienen las cosas, yo creo que lo central en este momento es que el fondo postergue pagos y no exija nada. Bueno, pero eso es un montón. ¿Se puede esperar eso? Yo creo que hay que esperar eso. Yo vuelvo a insistir, si la postergación de pagos del fondo está atada a condicionalidades que no tienen que ver con la estrategia de política económica de este gobierno, es un suicidio político. ¿Y por qué habría el fondo de aceptar eso si en general nunca lo aceptó? Lo dice Lipski. Por todo lo que hemos dicho, porque... Está bien, pero ganar una discusión es algo que se hace entre iguales. Cuando la asimetría de poder es la que hay entre el fondo y la Argentina, no es que ganás la discusión y se impone. Pero que yo creo que el fondo necesita que la Argentina no se incendie. El fondo no necesita que la Argentina se desestabilice socialmente. No tiene por qué apretar al gobierno de Alberto Fernández más allá, sobre todo después de haber reconocido la insostenibilidad de la deuda, cuando en realidad la deuda es insostenible y el principal acreedor es el fondo. Pero Claudio lo hizo con Grecia. Lo intentó hacer con Portugal, países europeos. La relevancia de Argentina en el contexto latinoamericano es bastante más relevante que lo que Grecia significaba en Europa. Claudio Lozano, gracias por venir a Pelotas Verdes. De verdad, muchas gracias. En instantes, nada más, el escándalo de las Macri millas. Aerolíneas Argentinas perdió el año pasado más de 500 millones de dólares y de esa pérdida 10 millones de dólares por lo menos pudieron haberse evitado. Fueron los que se escaparon por la canaleta de las millas y los puntos quiero de un banco nacional de capitales privados. En un ratito te vas a enterar a qué consultora contrató la gestión de Luis Malvido, la anterior gestión de Aerolíneas Argentinas, para hacer tan brillante negocio. Corte, palometas y volvemos con las macrimillas. Por fin una buena. Che, de a una, no empuje, che. Las de la tarjeta alimentaria primero, viejo. No, así no se puede. ¿Y dónde está la solidaridad? Miren, la mano invisible del mercado. ¡Viva la libertad, carajo! Che, pero eso no es la mano izquierda. Zurdos pajarones. Callate y seguí comiendo. Soy la paloma sin cabeza, vengo del más allá. No, chiste. No tengo cabeza. ¿Te la creíste? Soy una paloma zombie. Qué miedo, ¿no?